Saludos familia, buenos días para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo en este día. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, para el día de hoy vamos a dar inicio al día martes de enseñanza. ¿Amén? Damos gracias al Señor por darnos esta nueva oportunidad de seguir compartiendo la palabra del Señor, de seguir aprendiendo de ella, de seguir aprendiendo de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que aprendamos, quiere que corrijamos, quiere que reflexionemos, ¿verdad? En este día y en nuestro diario andar con nuestro Señor. Damos gracias al Señor y que bueno, cada participación, cada pasaje bíblico que se comparta, cada experiencia, cada reflexión, ¿verdad? Sea para la necesaria edificación de los unos de los otros, amén. Porque bueno, el Señor también nos habla por medio de lo que el Espíritu Santo pues pone en cada uno de nosotros y por medio del compartir esa palabra pues nuestras vidas son edificadas. Y damos honor y gloria al Señor por permitirnos y darnos esta oportunidad para escucharnos y para seguir aprendiendo de nuestro Señor. Para el día de hoy, para este martes, mmm, vamos a estar hablando acerca de la vida nueva en el Señor, la vida nueva en Cristo, relacionado un poco, ¿verdad? El tema con la pregunta que se hizo, que dice así, que ¿en qué aspectos de la vida sientes que necesitas cambiar o mejorar? Y bueno, quiero compartir con ustedes mm, el pasaje, ¿verdad? De Efesios capítulo 4. En este pasaje, que a partir del versículo 17, pues tiene este subtítulo, la vida nueva en Cristo. Vemos que Pablo, ¿verdad? Si empezamos a leer este pasaje, dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice: esto pues dijo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, Pablo empieza este pasaje, ¿verdad?, con una clara, mmm, una clara afirmación de decir de que ya no quería que andaran los hermanos, ¿verdad?, como los otros gentiles. Es decir, ya no andéis. Yo creo, bueno, más que afirmación, creo que era una orden. Ya no andéis. ¿Como quién? Como los otros gentiles. Y creo que en este pasaje, ¿verdad?, Pablo da ese contraste acerca de la vida pasada, ¿verdad?, acerca de ese viejo hombre que más adelante Pablo hace mención de él, con el nuevo hombre. Entonces, ya no andéis como los gentiles, como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque en ellos, ¿qué hay? ¿Verdad? Siempre si vemos, en ellos hay vanidad en su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, no hay conocimiento del Señor. Están ajenos de la vida de Dios, es decir, están ajenos a todo lo relacionado, están aislados de todo lo que relaciona, ¿verdad? De todo lo que representa al Señor, su amor, su justicia, su misericordia, el perdón, ¿verdad? La santidad.
están ajenos a esa vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, es decir, por el desconocimiento, porque el Señor no habita en ellos, no está en ellos. Y también por la dureza de sus corazones, de que el Señor no habita en ellos y porque no han querido. Ellos no han dado lugar, no han querido dar su vida al Señor. Entonces, ¿esto qué ha producido? Pues esta vida hace que estos otros gentiles pues se perdieran tras la sensibilidad. En el versículo 19 se entregaron a la lascivia por cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo dice en el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjense que aquí Pablo claramente, ¿verdad? Le dice a los hermanos, les responde, ¿verdad? A los hermanos de que, bueno, le sigue diciendo a los hermanos de que no, ellos no han aprendido así del Señor. Y el Señor, ¿verdad? Es nuestro único y principal ejemplo acerca de cómo debemos andar. El Señor nos ha dado ejemplo y lo vemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Desde todo lo que se ha fundamentado, desde todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Todo lo que el Señor menciona en su palabra, pues el Señor ha dado ejemplo de ello. Y entonces el Señor, fíjense que hay como ese contraste acerca de la vida separada de Dios y la vida en el Señor. Y como les dice, pues estas obras que estos hombres realizan, pues no vienen de Dios, porque claramente Pablo les dice de que no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿de qué se trata, verdad? Esta pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, dice la palabra, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cuál es esta pasada manera de vivir? Pues simplemente es la vida que llevábamos antes de conocer al Señor. Una vida pecaminosa, llena de pecado, ¿verdad? Alejada y separada totalmente del Señor. Dice la palabra del Señor que nuestros miembros, ¿verdad? Estaban para servidumbre del pecado. Pero bueno, ahora que hemos conocido al Señor, el Señor nos ha salvado y nos ha rescatado. Ahora tenemos que poner todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón a servidumbre de nuestro Señor. Amén. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es decir, pues esa pasada manera de vivir es una vida pecaminosa, una vida llena de delitos y pecados, como dice la palabra. Y de esto está viciado el viejo hombre, de los deseos engañosos, de las pasiones desordenadas, las impurezas, todo lo concerniente a lo pecado. Y en otro tiempo, pues, anduvimos nosotros en ellas, vivíamos en ellas, ¿verdad? Pero como dice la palabra del Señor, ya debemos despojarnos. Fíjense que Pablo dice, ya no andéis como los otros gentiles.
En el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ya no andéis, despojaos. ¿Y qué dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, de lo que antes hacíamos, ya no podemos hacerlo más. Si antes, ¿verdad?, decíamos malas palabras, pues ya no debemos decirlas. Si antes, no sé, decíamos mentiras o hacíamos cosas indebidas, ¿verdad? O íbamos a ciertos lugares, ¿verdad? Pues ya no debemos hacerlo más porque nuestro Señor nos ha rescatado y nos ha limpiado, amén. Y bueno, Pablo sigue diciendo, vamos con la otra parte, ¿verdad? Del contraste. Una vez que vimos cómo es este viejo hombre, pues Pablo ahora nos manda o le habla a los hermanos a que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y el vestirse de este nuevo hombre, ¿qué implica? Sigamos leyendo. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, el vestirse de este nuevo hombre implica ¿qué? Implica desechar la mentira. ¿Por qué? Porque es algo de ese viejo hombre. Es, forma parte de ese viejo hombre. Así que debemos de desechar la mentira. Sino, y hablar, ¿verdad? Cada uno la verdad con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airarnos, pero no pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, podemos airarnos, pero que ese furor no se vaya a los extremos, ¿verdad? Y sea descontrolable a tal punto de que nos arrepintamos a veces de las reacciones o incluso de las palabras que podamos decir en ese momento de molestia. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. El hurtar pues forma parte también de ese viejo hombre. Debemos de desechar, sino trabajar, así es, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. También, ¿verdad? El vestirnos del nuevo hombre, quise decir, también implica quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Es decir, todo lo relacionado a la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicias ya no puede formar parte ni puede tener lugar en nuestros labios, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, porque no son cosas del nuevo hombre, es decir, de esa nueva vida que tenemos en el Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer una vez que hemos desechado, ¿verdad? Todas estas cosas, nos hemos vestido de ese nuevo hombre, pues tenemos que ser benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Estas son las características de ese nuevo hombre con el cual tenemos que estar vestidos, ¿verdad? Ese nuevo hombre tiene que estar reflejado en nuestra vida. Amén. En la benignidad, la misericordia, el perdón, ¿verdad? Todo eso relacionado con nuestra vida, porque ahora pues ya no vivimos para el mundo, sino que vivimos para el Señor.
También en Colosenses dice, y revestíos, también voy a leer desde el 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es Él todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. También nos dice la palabra del Señor de que en Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces, familia, esta nueva vida que tenemos en el Señor es por medio del Señor, es por medio de la ayuda del Espíritu Santo, es por medio de la salvación que tenemos en nuestro Señor, ¿verdad? Esa nueva oportunidad, ese nuevo renovar que el Señor nos da cuando dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya tenemos, ¿verdad? Hemos sido redimidos del pecado, de todas aquellas cosas horribles que pudimos hacer en nuestra vida antes de conocer al Señor, de toda palabra, de todo acto, de toda cosa, ¿verdad? Que podamos haber hecho, el Señor la perdonó, el Señor clavó, llevó, ¿verdad? En esa cruz nuestros pecados y fueron perdonados por medio de nuestro Señor, por medio de ese sacrificio. Y ahora pues esas costumbres ya no podemos más tenerlas, esas costumbres de ese viejo hombre, sino que ahora debemos andar como el Señor anduvo. Quiero leer un comentario de este pasaje de Efesios que dice así: los andrajos a quitar y los vestidos a poner. El apóstol usa aquí la analogía de la ropa que llevan las personas para ilustrar la toma consciente de las virtudes que han de brillar en la vida de los creyentes. Primero es necesario despojarse de lo viejo y lo sucio, el modo anterior de vivir, característico del viejo hombre, producto de la caída. Luego la mente ha de renovarse, ha de haber un cambio en el pensar, en el contraste con la vanidad de la mente. Y después se ha de vestir el nuevo ropaje de justicia, santidad y verdad, creada en el creyente por el Espíritu Santo sobre la base de la obra de Cristo a su favor. El viejo hombre, la vieja naturaleza adámica, acusa un proceso degenerativo al ir obedeciendo los deseos del engaño, hábilmente empujado por el príncipe de este mundo, por lo que es necesario desnudarse de él para ser renovado interiormente. Se sobreentiende que esta renovación mencionada también por Pablo en Colosenses, toda esta renovación se efectúa por el Espíritu Santo de Dios. Según este proceso renovador, se ha de vestir al creyente del hombre nuevo, exhibiendo las virtudes de Cristo, justicia y santidad que corresponde al propósito original de Dios para el hombre. También habla aquí acerca de la verdad y la mentira. Notamos en Efesios la importancia de prevalecer en la verdad, en la relación vital que existe entre los miembros del cuerpo del Señor, ya que el crecimiento equilibrado, que depende del funcionamiento normal de cada uno,
encuentra un grave obstáculo en cualquier mixtura de error, por pequeña que sea. También se habla acerca de el enojo carnal y la ira justa. La ira justa está motivada únicamente por los intereses del reino de Dios, diferenciándose del enojo, que es consecuencia de haber sido ofendido el amor propio o el interés personal. Así que en esta mañana, familia, nos invitamos, ¿verdad?, a cada uno a que reflexionemos acerca de aquellas cosas que tal vez seguimos haciendo que no le agradan al Señor, o aquellas cosas que veamos muy simples, pero resulta ser que delante de la palabra del Señor, pues no es correcto hacerlo. El día domingo se hablaba acerca de, la pastora hablaba acerca de aquellas cosas o aquellas pequeñas zorras, aquellas pequeñitas cosas que a veces justificamos. Por ejemplo, un ejemplo, aquellas mentiras blancas que alguien pudiera decir. Siempre buscamos justificar este tipo de pequeñas cosas. También la pastora hablaba y daba el ejemplo acerca de las impresiones que se toman en la oficina. Por ejemplo, queremos sacar alguna impresión y nos llevamos, sacamos miles y miles de impresiones o nos llevamos algún bolígrafo y resulta ser que eso no es nuestro. Estamos entonces que se estaría, ¿verdad? La persona estaría robando y resulta ser que eso no está bien delante del Señor. Entonces es cuestión, ¿verdad?, de que cada uno podamos reflexionar acerca de lo que estemos fallando y de lo que a su vez estemos haciendo y que resulta ser de obstáculo para nuestras vidas, ¿verdad? Para que, bueno, el Señor obre en nosotros algún pecado o alguna cosa que tengamos a lo mejor por costumbre y resulta ser que ya debemos de dejar esas cosas porque ahora estamos vestidos de ese nuevo hombre en el Señor y aquellas cosas viejas que hacíamos pues ya no las debemos hacer más. Si hablábamos de tal manera, pues ya no debemos hacerlo. Si decíamos cosas, ¿verdad?, de los demás, ya no debemos hacerlos. Si decíamos mentiras, ya no debíamos hacerlos. Si decíamos groserías, ya no debemos hacerlo, ¿verdad? Ya no debemos hacerlo más. Si veíamos cosas, ¿verdad?, que no le agradaban al Señor, si hablábamos cosas, si pensábamos cosas, si íbamos a lugares, si realizábamos cosas que al Señor no le agradan, pues ya no debemos hacerlo más y no justificar esas pequeñas cosas que delante del Señor no están bien. Así que, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué cosas, verdad, están todavía ahí en nuestras vidas? ¿Qué pensamientos todavía prevalecen en nosotros? ¿Qué cosas hacemos con nuestras manos, ojos, pies, manos, boca? ¿Qué hacemos? ¿Qué escuchamos? Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que en este día podamos pedirle al Señor una vez, ¿verdad? Que hemos identificado, porque a lo mejor pueden ser varias cosas, ¿verdad? No somos perfectos y estamos en este constante crecimiento, en esta carrera constante que pues podemos presentar o mm, ver cosas en el camino en nosotros que no están bien o actitudes en nosotros como que, epa, tienes que hacer esto y no lo estás haciendo. Entonces son cosas que a medida de nuestro transitar en la vida con el Señor, pues nos vamos dando cuenta y el mismo Señor nos dice, pone la inquietud en nosotros. Y eso es maravilloso porque es ese redarguir del Espíritu de Dios, es, esa, es ese crecimiento allí con el Señor de que, hey, se prenden las alarmas en
en nuestra vida, ¿verdad? Acerca de lo que estamos haciendo, no está bien. Y pues, ¿qué podemos decir en esta mañana? De que, como dice en el Salmo 51, versículo 10, que el Señor cree en nosotros un corazón limpio y renueva, Señor, un espíritu recto dentro de mí. Y como también dice el Salmo 139, cuando David decía, ¿verdad? Examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bueno, y con respecto a la pregunta, ¿verdad? ¿En qué aspecto te gustaría cambiar? ¿O en qué aspecto sentimos que yo debería mejorar? Bueno, hay muchas cosas pues que uno quisiera, ¿verdad? Cambiar y mejorar en la vida. Una de las que he visto que he puesto como estoy ahí más o menos avanzando, ¿verdad? Es acerca de que, por ejemplo, en la televisión uno ve a veces muchas películas de acción, eh, donde hay mucha violencia, muchas cosas, y a veces se cuelan ciertas escenas fuertes, pues, y con respecto a la televisión. Y entonces, cónchale, Señor, yo quiero, ¿verdad? O sea, ya había como cierta, vamos a decir, cierto fastidio a este tipo de cosas, ¿verdad? Y, y reflexionaba acerca de, Señor, ¿en qué me edifica esto? Y estaba pensando mientras, pues, yo analizaba en todas las películas que uno ve y eso. Señor, ¿en qué me edifica? ¿En qué me puede edificar eso? Y pues cuando cuando tengo mi hora de descanso, pues he tratado, ¿verdad? Y de poner, en vez de estar poniendo películas u otro tipo de cosas, pues pongo prédicas de los hermanos y pues ahí uno se edifica. Uno de los pasajes que me ayudó y bueno, yo digo que es el Espíritu Santo de Dios tratando en uno acerca, está en Romanos 6, dice de que si antes, ¿verdad? Presentábamos vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Otro también que se me venía era que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, todo lo que ve mi ojo, ¿verdad? Oye, ¿qué está viendo mi ojo? ¿Qué están escuchando mis oídos? ¿Qué se está guardando mi mente? Entonces son cosas que he tratado de cambiar y bueno, para la gloria del Señor, he disminuido un poco ese tipo de películas y porque esas cosas pues no edifican pues. Así que bueno, ya para no hacer tan largo este audio, que ya de por sí está largo, este, que el Señor nos siga ayudándome está en este día y en nuestro transitar día a día, porque es un caminar constante, es un renovar constante, dice la palabra del Señor, que se renueva, ¿verdad? Debe renovarse nuestra mente, nuestra vida y pues hacer lo que tengamos que hacer conforme a lo que nos diga el Señor y que el Señor pone y el Señor nos corrige. El Señor como que a veces nos jala las orejas o nos hace sentir que aquellas cosas no están bien. Así que damos inicio, familia, a este día martes. Que el Señor les bendiga y que, bueno, sea necesaria, sea de edificación para cada uno de nosotros todo lo que se vaya a hablar el día de hoy.